Un saludo muy especial para quienes a esta hora se conectan a nuestros canales de Movilidad al Derecho, hoy con un tema muy importante y con dos expertos en la materia, Diego Andrés Jurado y Natalia Villalba, que son directores de la empresa Apoyo Integral, con quien siempre hemos contado para todos los procesos dentro de las empresas en la parte laboral y para todo lo relacionado con el manejo de este importante tema, porque pues sabemos de que hay muchos tipos de contratación y actualmente, pues, digamos que se están complicando un poquito las cosas, pero también se generan nuevas oportunidades para el manejo de la seguridad social, sobre todo en el tema de independientes. Yo quiero, antes que nada, recordar que existe un decreto, que es el decreto 723 del 2013, perdón, del 2013, que establece claramente que las entidades, sea cual sea la entidad, siempre y cuando se trate de trabajadores de alto riesgo, como es el caso de conductores, las empresas deben cancelar, deben pagar la ARL. Y ellos deben estar vinculados, cuando se trata del caso de independientes, que es muy común que suceda, sobre todo en el caso de conductores propietarios o conductores que trabajan para varias empresas por convenios, etcétera, etcétera, pues las empresas de transporte deben pagar directamente la ARL y ellos deben estar afiliados como independientes a EPS y pensión. Pero resulta que, a pesar de que este decreto establece pues ciertas cosas relacionadas pues con el tema y nos dice cómo debemos hacer el pago y que debe ser pues una entidad que escoja la empresa y demás, resulta que ahora se vienen unos cambios y digamos que ya no solamente es el tema de pagar la ARL, sino que también tenemos unas obligaciones con relación a esas personas independientes. Entonces, les doy la palabra para que ustedes nos expliquen un poco de qué se trata y cómo podemos nosotros, pues, aprovechar la oportunidad y también, pues, qué es lo que se quiere con este artículo 21 de la reforma pensional, que es el que vamos a analizar específicamente el día de hoy. De acuerdo, bueno, muy buenos días Liliana y buenos días para todos los que nos ven y nos escuchan. Como tú dices, somos Apoyo Integral, somos una empresa que nos dedicamos a hacer asesorías administrativas en diferentes áreas. Particularmente el día de hoy pues vamos a revisar el tema de la seguridad social. Como lo planteas, la reforma pensional trae unos retos a nivel de seguridad social para los independientes o algunos cambios. Pensábamos que únicamente era un tema de aporte a pensión, pero resulta que también trae algunos cambios en cuanto a la cotización para los independientes y los independientes contratistas, y particularmente ese es como el tema que queremos tocar el día de hoy. Sí, muy buenos días, doctora Liliana, ¿cómo está? Básicamente es eso, la reforma pensional nos trae nuevos retos y en especial, como le decías, en el artículo 21 y una parte del artículo 22 habla de la cotización de la seguridad social de los independientes contratistas o de los independientes por cuenta propia. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar de eso, porque aunque faltan detalles para dar cumplimiento a estos artículos, es importante que todos los empresarios de este país empecemos a conocer de este tema y de estos artículos para revisar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué vamos a hacer y cómo lo podemos asumir de la mejor manera, ¿no? Para cuando la empresa tiene contratistas, cómo podemos enfrentarnos ante estos cambios. Bueno, específicamente lo que dice el artículo 21 y según lo que yo puedo entender, es que el artículo 21 nos está diciendo de que ya las empresas deben asegurar el pago, incluso pagar lo que tiene que ver con la porción que le corresponda al trabajador independiente de lo que está devengando en su empresa, obviamente de acuerdo a la presunción de costos. Entonces, primero expliquémosles qué es lo que dice el artículo y después de pronto, pues cuáles son como las oportunidades y cuáles son los retos que vemos en ese artículo. Perdón, incluso miremos un poquito atrás o cómo se viene manejando en este momento. En este momento los independientes y los independientes contratistas, que
le presten sus servicios a una empresa, normalmente esa empresa le exige el pago de seguridad social para poder, valga la redundancia, ellos como empresa hacer el pago por su labor o por su trabajo. Así se está comportando en la mayoría de los casos, no en todos, pero podríamos hablar de un 90%, que el independiente primero debe pagar su seguridad social para que luego reciba su remuneración por el trabajo realizado. Digamos que dentro de los puntos que se plantea y de los cambios viene y como tú bien lo nombrabas, a partir de ahora es la empresa quien debe descontar de los honorarios de ese trabajador ese valor y hacer y garantizar ese pago a la seguridad social. O sea, digamos que a lo que se le apunta es que ya el independiente o el contratista no deba asumir ese costo antes de recibir sus honorarios, sino que de sus mismos honorarios sea descontado y se le genere ese pago por la labor prestada. Bueno, pero yo tengo entendido que ya desde hace mucho tiempo, con el decreto 723 que mostramos ahí, pues ya las empresas, solamente cuando se trataba, porque eso es una gran diferencia, solamente cuando se trataba de trabajadores de alto riesgo, pagaba la ARL a través de la planilla Y, y si quería, podía pagar también como independiente en planilla Y la pensión y la EPS. Ahora el gran cambio es que ya no solamente tendrán que pagar las empresas de alto riesgo, a los trabajadores que trabajen para ellos por prestación de servicios, sino también ya es para todas las empresas, sea cual sea el riesgo. Y además ya no es un derecho o una potestad que yo tengo de pagar EPS y pensión, porque ARL obviamente era obligatorio para trabajadores de alto riesgo, sino que ya es una obligación hacer ese pago de acuerdo a la porción correspondiente. Eso genera pues unos retos bastante grandes y pues la idea es hacerlo fácil, ¿no? Quedarnos en el tema y si bien pues Natalia nos está contando que hay unas reglamentaciones pendientes, pues vamos a explicarles un poco qué es lo que dice y cómo podemos hacerlo de una manera más sencilla. Ok, sí, exactamente. Con la reforma pensional ya es una obligación, es decir, acá entra ahora a jugar la UGPP, en donde va a entrar a revisar a las empresas que realmente lo estén haciendo de esta manera, o sea, que realmente estén descontándole a sus trabajadores, a sus contratistas, y que ellos mismos estén haciendo la cotización de la seguridad social. Entonces, es así el cambio que a partir del 1 de julio del 2025, con la reforma pensional se va a hacer. ¿Qué es lo que pasa? Antes, como tú lo decías, antes era para los riesgos 4 y los riesgos 5. Ahora es para absolutamente todos. Y acá se parte, en el artículo 21, habla de el contratista y habla del trabajador independiente por cuenta propia, ¿sí? Entonces, para el trabajador independiente por cuenta propia, se está hablando que al parecer se puede estar ya omitiendo la planilla I, de pronto va a dejar de existir, y ellos se tienen que asociar a las agremiaciones legales que existen para hacer la afiliación a la seguridad. Bueno, un momentico, Natalia, que eso sí ya me preocupa un poquito. A ver, ¿cómo así? Entonces, si una persona es trabajador independiente, por ejemplo, como yo tengo que pagar mi seguridad social a través de una agremiación. Sí, pero eso no está regulado. En las capacitaciones que nos ha dado Colpensiones, en las capacitaciones que nos ha dado la UGPP y en las que están constantemente invitándonos los diferentes operadores de pago, nos están hablando de este tema. Pero ojo, o sea, nos están diciendo, es algo que todavía, o sea, falta regularlo. Quedan como en la reforma pensional da unos tintes, pero estamos esperando nuevos avisos. Por eso yo les decía que es bueno empezar a saber de esto, es bueno informarnos, pero estamos esperando constante claridades. Claridad. Sí, porque yo tengo entendido que la reforma pensional empieza a operar por allá en junio, ¿no? En julio. 1 de julio. El 1 de julio. Perdóname, la reforma pensional en teoría comienza a regir a partir del 1 de julio y efectivamente plantea esta modalidad, como lo dice Natalia, que es, o a dónde le apunta, es que los independientes por cuenta propia paguen su seguridad social a través de una agremiadora. Realmente es algo que venía sonando hace muchos años, pero que
ya con esta reforma pensional lo plantean, que si bien está pendiente el tema de regulación, que incluso es lo que en esta semana, durante este mes, se está revisando nuevamente a ver si se cae, que sabemos que puede ser muy difícil que se caiga la reforma pensional, o que planteen cómo va a ser la regulación de todos estos cambios. Pero digamos que la intención del Estado con esto es que ya no se tenga que entender con millones de independientes, sino solamente con unas empresas determinadas, agremiadoras legales, avaladas por el Ministerio de la Protección Social y por la UGPP, para realizar este tipo de afiliación y pagos. Entonces, claro, en ese punto para el Estado va a ser más fácil decirle a usted, señor agremiador, usted me responde por la cantidad de afiliados que tiene, y no tener que estar mirando uno a uno la cantidad de independientes por cuenta propia, esos pagos y la responsabilidad de esos pagos. Y eso mismo lo habla para la parte de los contratistas, ¿sí? Lo divide y también dice, yo no quiero estar pendiente de cada independiente, sino quiero revisar las empresas y quiero realizar las agremiaciones. Entonces ahí entra a jugar también las empresas en la parte del tema de los contratistas. Yo voy a revisar que ustedes estén haciendo todo muy bien en la parte de la cotización de sus contratistas. Y hay que tener en cuenta algo, que la mayoría de independientes de este país lo forman los conductores. Bueno, vamos a seguir entonces con el tema de que iban a contar a continuación, que es el del trabajador de tiempo parcial. Sí, en el artículo 22 nos están hablando también del independiente que tiene ingresos variables, irregulares o que no llega al salario mínimo legal vigente, ¿sí? Es el que estamos hablando también hace unos años con el trabajador de tiempo parcial, pero en la reforma pensional no nos nombran como tal trabajador de tiempo parcial. Nos nombran que son los independientes que ganan menos de un salario mínimo. Lo que pasa es que sí, lo que viene es la cotización al salario, la cotización por días o por semanas, que va a ser muy parecido al trabajador de tiempo parcial. ¿Qué es lo que dice? Si tú trabajas de 1 a 7 días, vas a cotizar una semana de seguridad social. Si trabaja de 8 días a 15 días, cotizas 2 semanas de seguridad social. Y así sucesivamente. Esto Bueno, mismo, pero yo quiero aclarar algo. Esto de tiempo parcial que estamos hablando es por el tema, un tema bastante importante, que es el tema de las monitoras, que muchas veces el tema de las monitoras, pues es un gasto muy elevado para lo que tiene que ver con el tema de las rutas, y quiero aclarar que en ningún momento estamos diciendo de que ellas no merezcan un pago justo, no, sino que estos trabajadores que reciben, digamos, menos de un salario mínimo, pues tienen de pronto una posibilidad, y es que pueden estar en el régimen subsidiado, o sea, por el CISBENO como beneficiario a la salud, y solamente aportar, no 30 días al mes, sino aportar menos días por pensión y por riesgos, sin que esto genere una afectación a la cobertura o a la atención que ellos tienen. Cuéntanos un poquito de qué se trata esto y cuáles serían como los cambios, o qué es lo que se pretende acá. Sí, Liliana, lo que pasa es que, claro, la mayoría de personas no están cotizando. Si ganan menos de un salario mínimo, no están cotizando. Y ellas también tienen derecho a la cobertura en pensión, porque tienen que velar por su futuro. Y lo que busca la reforma pensional es que todos los colombianos tengamos derecho a una pensión. Por eso es que ellos están buscando cotizaciones por menos de 30 días. Si tú no trabajas o no ganas el salario mínimo al mes, pues cotiza por menos, pero cotiza, porque es que en la sumatoria, lo que vale son las sumatorias de tus semanas de cotización. Y la reforma pensional habla de específicamente que las mujeres se pueden pensionar con menos semanas. Ya, lo que busca entonces es que las mujeres tengan como esa posibilidad de pensionarse, así estén trabajando en un trabajo mínimo, pero que efectivamente tengan algún tipo de cobertura. Muy bien. Bueno, ¿qué más nos puedes contar de este tema? Bueno, que ahora, por el momento existe la planilla de trabajador de tiempo parcial para las que son empleadas, ¿sí? Las que son por medio de una planilla E.
Pero con la reforma pensional, lo que se busca y estamos a la espera es de que salga la planilla para independientes de esta manera. ¿Sí? Eso realmente, y vuelvo y repito, o sea, es algo que todavía falta por ajustar. Pero es muy novedoso, porque entonces podrían pagar tiempo parcial sin necesidad de ser empleadas. O sea, podrían ser independientes y aún así poder cotizar. Bueno, ¿tenemos algo más que contarles a ellos? Ahí ya las preguntas que me vayan surgiendo yo se las voy haciendo.